países y sobre todo muy interesante el aprendizaje que podemos generar para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, México tiene 31 estados y un distrito federal. A diferencia del Perú, que es un país centralizado, México es un país federal. Esto implica que cada estado tiene su propia constitución y que cada estado tiene también su ministerio o su secretaría de turismo. En la mayor parte de los estados no es cierto, en todos los estados existe una secretaría de turismo y un secretario de turismo. El turismo en el caso de México pues realmente tiene un nivel de reconocimiento muy alto, ¿no es cierto? El turismo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es una de las principales fuentes de ingreso del país y por consiguiente pues ocupa un lugar muy fuerte dentro del esquema de gobierno. Fíjense que es muy interesante, pero en el caso de México es común que quien es secretario de turismo de algún estado termine después siendo o esté muy relacionado con la gubernatura del estado. Es decir, es un espacio desde donde se proyectan mucho porque tienen una gran cantidad y un gran nivel de visión o de vista sobre lo que sobre todo el estado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, México tiene más de 114 millones de habitantes. Esto también es algo que debe entenderse porque la dimensión que tiene este país es monstruosa en muchos sentidos. Es monstruosa porque tú llegas a hoteles donde hay gente ahí, hay visitantes, hay gente que va para trabajar, hay personas consumiendo en los restaurantes, hay muchos mexicanos que salen. Entonces, realmente el movimiento económico que se percibe en México es muy fuerte y probablemente, o no probablemente, pero es mucho más fuerte de lo que pasa en algunos de los otros países. ¿Es esto bueno, esto es malo? No sé, es algo que es así, ¿no es cierto? Pero bueno, con 114 millones de habitantes, con una gran cantidad de migrantes, gente que está yendo y viniendo con Estados Unidos, el modelo económico que tiene ese país es muchísimo más cercano al modelo americano que a cualquier otro, ¿no es cierto? Bueno, el país tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Esto lo hace un país de grandes dimensiones. Cruzarlo de un lado a otro puede tomar horas, puede tomar días, incluso, por ejemplo, ir desde la Ciudad de México hasta Cancún puede tomar alrededor de, en un autobús, 24 horas, 20 y tantas horas, en un auto 18. Si quieres ir hacia el otro lado, hacia Los Cabos, es la misma distancia o incluso un poco más para ir hasta Tijuana, pero al mismo tiempo tiene una red muy amplia de transporte aeropuerto, de aviones, ¿no es cierto?, de transporte aéreo. Entonces, eso hace también que ya en México se han instalado muchas líneas de estas de costos reducidos, de costos mínimos, y consigues precios muy interesantes para viajar al interior del país, un poco como lo que hace LAN cuando tiene precios de oferta en el caso de Perú, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, pues el número de visitantes extranjeros es muy fuerte. México, como se los había comentado ayer, ha pasado, si bien es cierto que ha pasado de ocupar el lugar número 6 al lugar número 13, también es cierto que el número de visitantes es muy grande y se encuentra entre los 15, 20 primeros países a nivel de cantidad de visitantes, ¿no es cierto? Obviamente nuestro mercado más importante es el de Estados Unidos. Hay alrededor de 15 millones de personas que vienen desde Estados Unidos, de muy diferentes lugares, de muy diferentes extracciones sociales, muchos migrantes o exmigrantes, mucha gente de la diáspora que viene a ver a su familia, o que tiene algún nexo con México y decide venir a retomarlo, a seguirlo. Así que eso es un dato muy, muy importante porque es un mercado enorme, ¿no es cierto? 15 millones de visitantes. En el caso de Canadá, son 2 millones y medio de visitantes. La mayor parte de ellos sí son gente de nacionalidad canadiense, no quiero decir no migrantes. Canadá ha endurecido últimamente sus reglamentaciones, ahora nos exigen visa para ir hacia allá, y eso ha hecho que realmente muy pocas personas que están trabajando allá sin papeles y demás puedan regresar a visitar a sus familiares y demás. Entonces, sin embargo, es también un mercado muy grande, ¿no? No hay que dejar de tomar en cuenta o no hay que perder de vista que tanto Estados Unidos como Canadá
emiten una gran cantidad de visitantes o de turistas que hoy en día podrían ser más bien considerados migrantes por temporada o migrantes de amenidad, ¿no es cierto? Gente de edad ya de la tercera edad, que tienen algunos ahorros, compran casas sobre todo en las zonas costeras y vienen a vivir a México durante el invierno americano. La cantidad de personas que vienen a vivir de esa manera es enorme. Bueno, después vienen los países europeos, ¿no es cierto? Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia, con alrededor de medio millón de visitantes cada uno, entre medio millón y 300,000, van descendiendo en ese orden. Y después viene ya lo que es cosa extraña, ¿no es cierto? O no tan extraña porque por un lado esto demuestra lo que ya veíamos también ayer, que la gran mayoría de los visitantes o de los turistas son de la misma región geográfica, pero sin embargo en el caso de México hay muchísimos europeos que vienen y son muchísimos más que los mismos latinoamericanos que visitan este país. Este es un dato de Wikipedia, pero Wikipedia no es que estoy eh, siguiendo científicamente a Wikipedia, sino que Wikipedia había tomado sus datos también de la OMT y los encontré fácilmente ahí. El mercado interno en México, miren qué dato tan interesante, es de 160 millones de visitantes. Es decir, es un mercado bastante grande. 9% del PIB representa el turismo y es la tercera fuente de ingresos para el país. Son además alrededor de 2,5 millones de empleos directos los que genera el turismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel de las políticas de turismo? Algo de lo que sucede con mucha frecuencia y es algo que también Liv lo tenía bastante claro cuando estuvimos trabajando en el armado de esta presentación, es que México ha escogido una política de megaproyectos y megadestinos, ¿no es cierto? Seleccionar, por ejemplo, Cancún hace 40 años para meter toda la inversión, conseguir la cantidad de socios que más se podía, para meter una enorme cantidad de dinero para generar precisamente el desarrollo turístico que hoy en día tiene Cancún. Lo mismo pasó con Los Cabos, lo mismo ha pasado con Huatulco, lo mismo ha pasado con muchas zonas de playa sobre todo, y un poco menos o un poco en menor cantidad para los espacios que no son de playa, las ciudades, pueblos mágicos y ciudades de ese tipo, ¿no? Ciudad de México sí ha recibido, por supuesto, fuertes inversiones. Pero independientemente de eso, o aparte de eso, lo que a mí también me ha sorprendido es que hay una muy fuerte inversión a nivel general dentro de cada uno de los estados. Los estados tienen presupuestos altos, tanto para el tema de capacitación como para el tema de desarrollo de algunos proyectos, lo que ha hecho también que el turismo pues sea impulsado fuertemente. Ahora bien, en lo que respecta a la sustentabilidad, esto es algo que también llama mucho la atención porque uno acostumbrado o dentro del discurso que yo venía trabajando tanto con cooperación internacional como con eh, temas de la investigación, temas del estudio, temas de la maestría y demás, el tema de sustentabilidad es algo como que muy común. Bueno, pues en estos espacios no es para nada común y de hecho se prima muchísimo más una visión totalmente a la americana que una visión muy de sostenibilidad y de manejo responsable del medio ambiente, ¿no? Por supuesto, algo que es muy importante de México es que hay muchos vaivenes en el tema de políticas. Llega un secretario de Estado, cambia la política, vuelve a hacer investigaciones, vuelven a plantear espacios, llega otro, vuelven a hacer por otro lado. Entonces, realmente las políticas que se generan a nivel del Estado son bastante débiles. Hay muy poca fortaleza y muy poca continuidad. Hay un poco más de continuidad en el tema de Fonatur, por ejemplo, que son proyectos como a largo plazo, pero son muy distintas al tema de las políticas generales, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, todo el tema de la clasificación a nivel de estrellas y demás está parado, no hay forma de ponerlo a funcionar, y también están tratando de encontrar nuevos argumentos al respecto. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Por supuesto, y esto es triste decirlo, la discrecionalidad en la asignación de presupuestos es evidente. Eh, Todavía existe muy fuerte el tema del nepotismo, el tema de conseguir los presupuestos porque eres conocido, porque eres amigo de alguien,
Si bien es cierto que se realizan concursos y si bien es cierto que se realizan este tipo de investigaciones, al final es muy frecuente, no en todos los casos, pero sí es muy común que los ganadores o que los concursos tengan por lo menos alguna estrellita previa que implica quién va a ser el ganador, ¿no? Eh, el tema de la sustentabilidad, me parece que ya lo mencioné, aquí lo repito un poco, esto es a nivel general, ¿no es cierto? Salvo los espacios, o sobre todo a nivel geográfico, los espacios del sur, cuando hablamos de Chiapas, cuando hablamos de Oaxaca, hay un poco más de preocupación por el tema del medio ambiente, pero en la medida que nos vamos haciendo más urbanos y más hacia el norte del país, tomamos una visión mucho más economicista. Existe, por supuesto, una muy compleja situación social en lo que respecta al tema de la violencia, al tema del narcotráfico. Sobre eso no tengo que hablar mucho. Cuando uno habla con personas y les dice yo soy mexicano, los extranjeros dicen, ah, sí, de México, nosotros en la televisión vemos todo eso. Supongo que ahí en el Perú también ustedes están al corriente de todo lo que pasa. Pero algo de lo que no se está muy al corriente y de lo que no se tiene tampoco muy claro que está pasando, porque en México tenemos un monopolio mediático que difícilmente permite que todas las fuerzas políticas ventilen sus diferencias y sus situaciones, es en lo que respecta a la situación de polarización social. Después de las elecciones de 2012, ya de hecho lo veníamos arrastrando desde las elecciones de 2006, la polarización social es cada vez más alta y la desigualdad se incrementa. Entonces es muy frecuente que veamos grandes debates, grandes discusiones en la calle. Hoy en día hay gente protestando porque se está haciendo una reforma que tiene que ver con la privatización del petróleo, se están haciendo reformas a nivel político, se están haciendo reformas a nivel hacendario, a nivel educativo, y sin embargo el gobierno de turno no tiene toda la fortaleza como para sostenerlas, lo que genera que todas las fuerzas políticas estén muy polarizadas o haciendo negocios en lo oscurito, que eso es algo también muy mexicano, que pone la situación complicada, ¿no? El tema de la desigualdad, desafortunadamente y muy triste decirlo, es que definitivamente en lugar de ir hacia adelante, este país está creciendo en desigualdad. Así que si hay algo que quisiéramos aprender, hay que aprender también a no hacer las cosas como otros las están haciendo, ¿no? A pesar de todo esto, definitivamente el turismo es una prioridad a nivel nacional. Ha sido considerado así desde los años 50, 60, con todos estos proyectos gigantes. Y bueno, está contemplado así, ¿no es cierto? Después de las remesas que mandan los migrantes, después de los ingresos petroleros y de las maquiladoras, está todo el tema del turismo. Así que realmente es algo bastante fuerte. ¿Qué pasa a nivel geográfico? Bueno, al igual que el Perú, México tiene una enorme diversidad ambiental. Hay un amplio litoral costero, ¿no es cierto? Son más de 2 millones de kilómetros de costas. Es larguísimo, es amplísimo. Hay costas con selva, hay costas muy desérticas. Es muy variado y gigantesco, ¿no? Por supuesto que también hay una zona montañosa, toda la zona central del país es una zona de montaña, es un altiplano. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que también existe una diversidad cultural tan fuerte como la del Perú y existe una diversidad geográfica tan fuerte como el Perú. A mí siempre me ha gustado decir que el Perú tiene esa diversidad todavía más marcada porque tienen picos más altos, porque tienen montañas más grandes, pero eso no deja de recordar que en México también hay un territorio enorme y también hay una variedad geográfica y cultural amplísima, que así como manda cosas muy interesantes, también evidencia una serie de situaciones desiguales en todos los espacios, ¿no? Ahora, yo creo que también es difícil entender a México si no lo contemplamos en su cercanía con Estados Unidos, en su cercanía como jardín trasero para muchos, ¿no es cierto? Hace un rato hablaba de toda esta fuerte migración de amenidades de jubilados que vienen durante el invierno. Hay muchos videos, hay muchos estudios en los que se muestra y se evidencia toda la crítica y toda la queja que hay
por el uso y la exageración se supone que un extranjero no puede tener un terreno en México, en la costa. Sin embargo, hay una enorme cantidad de prestanombres, entonces la gente al final compra casas bajo el nombre de Juan Pérez, cuando en realidad son personas norteamericanas. Y esto es algo que bueno, no huelga decirlo, es decir, eh, si pasa es porque también muchos mexicanos han estado de acuerdo con esto y encuentran ciertas ventajas y ciertos beneficios en el tema. Pero bueno, esto solo para regresar a la situación, es que está muy relacionado con algo muy particular de los Estados Unidos, ¿no? En la medida que los Estados Unidos son los vecinos, tenemos muchos beneficios y al mismo tiempo muchas desventajas, y grandes de las ventajas, por ponerlo de un modo, es que hay una numerosa cantidad de visitantes, pero al mismo tiempo parte de la desventaja es que muchos de esos visitantes no son tampoco el tipo de visitante que quisiéramos tener, ¿no es cierto? En el tema de las migrantes, de jubilados y de amenidad, pues son gente que gasta poco, ha comprado ya sus espacios, han contribuido a la especulación inmobiliaria y al debate sobre la titularidad de los espacios costeros, y por supuesto a empujar a grupos sociales desfavorecidos de los espacios en donde ellos se encontraban. Por ahí me parece que Liv mañana tiene un video bastante interesante, y si no, vamos, que muestra un poco lo que sucede, ¿no? Ahora, por otro lado, y eso está clarísimo, hay una preferencia enorme por los destinos de playa para el mercado internacional, ¿no es cierto? Eh, Todo el tema o el gran tema de la inversión que se ha generado en México está relacionado con los destinos de playa y con el mercado internacional. Solamente podemos pensar en 8 o 10 destinos que han crecido gracias al mercado internacional, gracias sobre todo a los americanos, pero también a los europeos. Y bueno, esto ha generado también un desarrollo muy, muy desigual. Ahora lo vamos a ver con los planes que tiene el gobierno para el desarrollo de otros espacios, pero definitivamente esto ha sido un crecimiento muy, muy desigual, y las playas siguen siendo, digamos que la presa principal, ya hoy en día con muchísimos debates y muchas críticas por la gran presión atmosférica y ambiental que se está haciendo, más ambiental que atmosférica, perdón, que se está haciendo sobre estos espacios. ¿Cómo está organizado el turismo en México? Bueno, como les comentaba, está a nivel de una Secretaría de Estado, así como hay una Secretaría de Economía, una Secretaría de Finanzas, una Secretaría de Agricultura, hay una Secretaría de Turismo. Es una secretaría muy fuerte, hoy en día liderada por una priista connotada y muy reconocida dentro de este grupo, porque además es de la misma familia que ha venido controlando al país desde hace muchos años. Entonces, bueno, es un poco la continuidad, y, y, y demuestra cómo el PRI o el gobierno de turno tiene mucho interés en la Secretaría de Turismo, ¿no es cierto? Poniendo a personas clave dentro de su grupo de trabajo y dejándolas liderar este tema. Hay dos organismos muy fuertes, entonces las mismas Secretaría de Turismo, Sectur, y Fonatur, de quien hablamos un poquito más atrás, que es esta Comisión de Fomento Nacional al Turismo, y que tiene que ver con todas las grandes inversiones que se generan a nivel del país. Hay una página, es interesante también porque, bueno, uno ve cómo ellos buscan también todo el tema del financiamiento, no solamente el gobierno y de fondos internacionales, sino también de participantes privados, ¿no es cierto? Se emiten bonos, se emiten eh, todo este sistema financiero que permite conseguir un fondeo para desarrollar trabajos en el tema del turismo. Me parece que desarrollarlo y trabajarlo no es el punto, no es lo que está mal. Probablemente la crítica que podríamos tener está relacionada más bien con cómo es que se administra esto y cuáles son los objetivos principales, ¿no? Eh, en la mayor parte de los municipios que tienen actividad turística, existe en áreas con responsables en el tema, es decir,
Cuando uno se acerca a cualquier municipalidad se encuentra con una persona responsable de turismo, que en muchos casos también es responsable del área de educación física o del área de, en algunos casos, deportes, pero existe casi siempre alguien relacionado con el tema del turismo. Y es muy frecuente también que entre los mismos regidores haya un regidor con el área de turismo. Eh, Definitivamente se percibe, sobre todo estoy hablando de municipalidades en donde hay cierto movimiento turístico, ¿no? Recientemente estuve, por ejemplo, en un pueblo del estado de Puebla, que no es muy lejano del Distrito Federal, que se llama Huejotzingo, y por ejemplo ahí, muy recientemente, solo hace un año y medio que tienen ellos un responsable de turismo. Antes de esto no tenían absolutamente a nadie, tampoco es que reciban mucha gente, pero hoy en día ese responsable de turismo está haciendo un trabajo fuerte de relacionamiento con el gobierno del estado y al mismo tiempo están trabajando con la Secretaría Nacional con el objeto de bajar fondos, sobre todo en lo que corresponde a capacitación, para ir formando a la gente con la que ellos trabajan. Esas capacitaciones que yo tuve oportunidad de dar o en las que tuve oportunidad de participar hablan sobre todo del tema de desarrollo de producto, del tema de gestión de redes de trabajo, hablan también de rutas turísticas y ese tema, ¿no? Entonces, no es que haya una gran cantidad de personas asistiendo, pero definitivamente esto muestra también la preocupación que viene teniendo el gobierno por desarrollar otros espacios en donde está clarísimo que no existe la posibilidad de competir en la situación actual, ¿no es cierto? Es decir, que hay que desarrollar algunos trabajos para echar a volar y tener esto funcionando de una mejor manera. Ahora bien, a nivel de los programas regionales, y esto me parece que sí es algo interesante porque demuestra también que está mucho más estructurado el trabajo desde la Secretaría, existen 6 programas regionales: México Norte, Mundo Maya, Ruta de los Dioses, Tesoros Coloniales, En el Corazón de México y Centros de Playa, así como un programa nacional que es el de Pueblos Mágicos. No puedo dedicar mucho tiempo a analizar cada uno de estos, pero sí debo decir que, por ejemplo, en el caso de México Norte, lo que interesa sobre todo es el tráfico fronterizo, lo que interesa es todo este asunto de compras de mexicanos en el extranjero, de americanos que vienen por el fin de semana o que vienen por un día. Sin embargo, tiene un gran problema para funcionar porque también en el norte del país, en las fronteras, es donde tenemos los problemas más grandes a nivel social, ¿no es cierto? Así que ese programa realmente tiene un funcionamiento poco conocido a nivel general. El Mundo Maya, yo creo que ustedes han escuchado hablar de él. Liv estuvo trabajando ahí hace ya algunos años, pero el Mundo Maya es definitivamente una de las estrellas principales de la Sectur, ¿no es cierto? Todo lo que representa estados como Villahermosa, eh, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, que tienen algún ascendente o alguna relación con el mundo histórico maya, están trabajados, están siendo desarrollados, se están promoviendo y bueno, es definitivamente uno de los espacios en donde más gente se está recibiendo dentro del país, ¿no? Rutas de los dioses, la ruta de los dioses, los tesoros coloniales, bueno, tienen que ver con toda la herencia española, sobre todo en el caso de los tesoros coloniales. En el corazón de México son ciudades del centro del país, mucho más temas urbanos, mucho más temas de convenciones, mucho más temas de visitas a la ciudad, visitas a los espacios coloniales, museos, etcétera, etcétera. Funcionan, pero sobre todo yo diría que tanto Ruta de los Dioses como el resto de los que están en este listado hacia abajo, funcionan para un turismo regional, ¿no es cierto? Lo que los mismos mexicanos se mueven dentro de sus áreas, muchas veces en el mismo estado, o bien saliendo de él y volviendo, pasando el fin de semana o cosas por el estilo allá, ¿no? Eh, los centros de playa me parece que está ya también bastante descrito. Si bien es cierto que el mercado internacional es el más importante, el mercado mexicano no se queda atrás.
hay promociones todo el tiempo, hay movimientos, hay eh, actividades sociales, hay conciertos, hay organizaciones que se hacen para estos centros de playa, en algunos relacionados más con deportes, con golf, con aventura, en otros sí relacionado con solamente sol y playa, en otros relacionado con las discotecas, fiestas, pero es fuertísimo lo que se mueve a nivel de centros de playa, ¿no? Y por supuesto está el Programa Nacional de Pueblos Mágicos que tiene alrededor de 70 y tantos eh, pueblos mágicos reconocidos en este momento, pero que también está pasando por un fuerte proceso de revisión. ¿Por qué está pasando por un fuerte proceso de revisión? Bueno, porque si bien se han declarado varios pueblos mágicos, si bien hay manuales y si bien se les exige que cumplan con cierta normativa, también se ha percibido el gobierno que en la actualidad estos pueblos mágicos no generan mayor movimiento que el nacional e incluso ni el nacional, solamente regional. Eh, el problema de un pueblo mágico es que en la medida en que tú tienes más pueblos mágicos, pues la magia se termina, ¿no es cierto? Entonces, uno llega a un pueblo que tiene un espacio colonial muy bonito, muy pintado con colores, un zócalo, una plaza central, restaurantes al lado, terrazas, y llegas a otro y tiene más o menos lo mismo, y otro y más o menos lo mismo, y otro y más o menos lo mismo. Hay una carencia muy fuerte de productos turísticos, es decir, de cómo conseguir que la gente se quede durante un periodo más largo y no solamente vaya a comer, a desayunar o en el mejor de los casos se quede durante el fin de semana, ¿no? Esto realmente está levantando o arqueando muchas cejas en el país porque se ha invertido una gran cantidad en publicidad, en dar a conocer los pueblos mágicos, existen en todos los estados, imagínense, esto requiere una infraestructura dentro del sector a nivel de personal, de personas que tienen que estar administrando, que tienen que estar gestionando estos espacios, y sin embargo no se tiene un crecimiento como el que se quisiera, eh, sí probablemente a nivel de visitantes, pero no a nivel del ingreso que se está generando. Y entonces ahí entramos en estos asuntos de los que habíamos discutido, ¿no? ¿Qué tan competitivos están siendo esos pueblos mágicos como para recibir a visitantes? Y si finalmente lo único que hacen es ofrecerles una comida o lo único que hacen es ofrecerles una artesanía barata. Entonces, ahí está habiendo una fuerte discusión, lo vamos a presentar un poquito más adelante, pero está habiendo realmente cambios interesantes o debates interesantes a nivel del trabajo de pueblos mágicos. A mí en lo particular me llama mucho la atención porque durante mucho tiempo en América Latina o en América del Sur se ha hablado de esta idea de pueblos mágicos como una idea vanguardista y muy interesante. Yo no niego que en su momento haya sido vanguardista, que haya sido muy interesante, pero el asunto es que en la actualidad no está respondiendo a las necesidades que tienen los pobladores, simple y llanamente porque no se tienen productos listos y disponibles para ofrecérselos, para vendérselos, de modo tal que no se está generando ingreso o grandes ingresos en estos lugares. Hay algunos que tienen sí ciertas cosas mágicas y preciosas, pero, insisto, poco desarrollados o poco trabajados. Sobre los programas que realiza Sectur, bueno, el trabajo más importante es el que se desarrolla a nivel de centros de playa, este, como se los comenté hace un rato. Miren, del total, el 83% de los visitantes o del turismo se desarrolla en los centros de playa. Esto deja un 17% para una enorme cantidad de ciudades medias y grandes, así como todos estos pueblos mágicos, como todos estos espacios que son interesantes, pero que sin embargo realmente reciben a muy pocos visitantes, ¿no? Hoy en día, ¿quiénes son los extranjeros que visitan estos lugares? Bueno, pues aquellos que sí tienen el espacio de tiempo para quedarse durante un mes, para visitar por lo menos 6 o 7 ciudades, para recorrer los pueblos o que buscan actividades de caminata,
actividades de deportes extremos, etcétera, etcétera, pero esos son relativamente pocos y bastante limitados, ¿no es cierto? El grueso del visitante sigue llegando a la Ciudad de México o a la ciudad de Cancún y de ahí moviéndose a las zonas geográficas cercanas, solamente con la idea de visitar 5 o 4 lugares en particular y se acabó, porque también las vacaciones son relativamente cortas. Las vacaciones al estilo americano son mucho más cortitas y no relacionadas con mucho tiempo, como en el caso de un europeo que sí puede traer la mochila al hombro y hacer un viaje mucho más largo. Ahora, eh, como les comentaba, ¿no? El resto de los programas de corte regional reciben muy poca gente extranjera, sobre todo los pueblos mágicos, cuya experiencia es de verdad muy dispar. Pueblo mágico puede ser la ciudad de Tasco, que se encuentra a 2 horas y media de la Ciudad de México, y que es un espacio que ya era muy famoso, incluso antes de que existieran los pueblos mágicos como noción. Tasco está no en el camino, pero sí relativamente cercano a al recorrido que se hacía anteriormente para ir a Acapulco desde la Ciudad de México. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que definitivamente haya tenido una gran cantidad de visitantes desde entonces. Es además eh, una ciudad muy importante porque era un centro productor de plata, entonces tiene muchas características que lo hacen muy interesante y digno de visitar para los turistas que vienen al país. Del mismo modo, Pueblo Mágico es Valle de Bravo. Liv estuvo en Valle de Bravo hace unas semanas, hace unos meses, y también ella les podría contar cómo son pueblos que, si bien es cierto que arquitectónicamente se están cuidando, se les está haciendo algo, es en particular Valle de Bravo se ha vuelto, por ejemplo, un espacio para los visitantes de amenidad, para los migrantes de amenidad. Mucha gente del DF ha comprado casas en Valle de Bravo, zonas aledañas, y el pueblo se llena durante las vacaciones, durante el verano y durante los fines de semana. El resto del tiempo no hay prácticamente nada de visitantes, no hay mucho que hacer. Y por ejemplo, en Semana Santa es una locura. A mí me ha tocado estar en la carretera formado porque no entra más gente al pueblo, porque no hay más lugares donde estacionarse. Entonces, imagínense cómo las experiencias de cada espacio son tan distintas. Otro lugar podría ser, por ejemplo, donde estuve trabajando en estos días, Zacatlán, que es un pueblito en el norte de Puebla, que tiene una tradición muy interesante de producción de sidra, que tiene una historia también muy interesante en la producción de relojes gigantes, monumentales, que les llaman ellos, para las iglesias, para los frontis de las alcaldías, para relojes enormes así en las calles y demás, y que es muy interesante, muy bonita, pero que sin embargo no recibe gran cantidad de visitantes porque está un poco más alejada de estas áreas de visita, porque tiene muy poco trabajo de difusión, porque también tiene muy poco presupuesto. Es decir, hay cosas que no estamos entendiendo todavía en cuanto a cómo funcionan estos espacios de pueblos mágicos, ¿no? Como les comentaba, en los últimos años se ha realizado una fuerte revisión de todos estos proyectos. En los últimos años se viene realizando por los escasos resultados que generan. Voy a hacer una pequeña pausa y retomo en un segundo. Ok, pues sigamos entonces con la segunda parte de esta presentación. Voy a tratar de mostrarles ahora una cosa nueva que hice con las transiciones. Uno va aprendiendo todos los días cuando se trata de hacer las cosas virtualmente. Cuando estás allá, lo puedes hacer de una manera un poco más sencilla, ¿no? Pero estando virtualmente a veces como que cuesta un poquito más de trabajo. Vamos con lo que sigue. Bueno, pues veníamos hablando en la lámina anterior de lo que estaba pasando con los programas de Sectur y el hecho de que hay una fuerte revisión sobre sus escasos resultados.
pero también me interesa contarles ahora algo de lo que parece lo que hemos estado notando como principales debilidades. Eh, creo que no estoy compartiendo la pantalla, permítanme hacerlo. Ahora lo voy a hacer. Espero haberlo hecho antes. Sí, creo que sí, antes de ver si lo hice. Perdón, disculpen ustedes, pero esto es parte de la complejidad. Ok. Entonces, ¿cuáles son las principales debilidades que encontramos en este tema, ¿no? Y no solamente yo, sino gente con la que he estado trabajando y relacionándome. Entonces, esto ya lo hablábamos el día de ayer, hay una fuerte pérdida de competitividad. Hemos pasado del lugar número 6 en 1995 al lugar número 13 en el 2013. Y espero que no sea así para el 14 y el 15 y el 16, ¿no es cierto? Estamos en el lugar número 17 en lo que corresponde a la captación de dinero. Esto no es un número cualquiera, ¿no es cierto? Estamos saliendo de los primeros 20 países con esa cantidad tan grande de turismo. Me parece que esto realmente es lo que ha encendido las luces de alarma dentro de los grupos de trabajo de la Secretaría de Turismo. La historia de Cancún para muchos es conocida. La situación económica de Estados Unidos, en cuanto se pone un poquito complicada, nosotros tenemos un dicho muy utilizado en México, decimos que cuando Estados Unidos sufre de un catarro, a México le da una pulmonía, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que ha pasado. En el caso de los destinos de playa, a mí me parece que es súper interesante contar lo que ha venido pasando con Cancún y con otros centros. Cancún, cuando inició, era un lugar paradisiaco, súper de lujo, para todas las personas que tenían su yate y demás, pero comenzó a llegar la gente, comenzó a crecer la oferta hotelera. En la medida que creció la oferta hotelera, ya no había más personas con yates, entonces se tuvo que invitar a otro tipo de turista, de una rango social o económico, digamos, un poquito más abajo, lo que generó que los mismos turistas de los yates decidieran ya no venir, porque ya no era un lugar tan exclusivo. Sin embargo, siguieron viniendo estas otras personas, se siguió creciendo la planta hotelera hasta el grado tal en que hoy en día lo que tenemos es una enorme recepción de jóvenes adolescentes americanos que vienen al Spring Break, que pagan cualquier cosa y que finalmente hacen lo que quieren y han hecho de Cancún un lugar barato, corriente, donde ya los servicios no son de buena calidad y donde los que daban un buen servicio pues realmente la están luchando muchísimo. Nos contaba uno de los compañeros aquí en Oaxaca, que hablando con uno de los dueños de un hotel en Cancún, él le decía, mira, la verdad es que el otro chico veía cómo los americanos botaban un colchón de la habitación y lo tiraban a la piscina, y le decía, oye, pero ¿cómo es que no dices nada? ¿Cómo es que no les haces nada? Y dice, bueno, no, lo que pasa es que yo cuando recibo a estos jóvenes, finalmente ya estoy asegurado, así que todo esto lo va a pagar el seguro. Pero miren cómo más allá de este tema de seguros, aquí lo preocupante es que en el final de los finales estamos dejando que esas personas hagan exactamente lo que quieren dentro de un espacio en el que no deberían, porque no es ni su país, ni debería ser la forma de comportamiento, ¿no? Pero otra vez, dinero obliga, y el tema de la competencia, cuando únicamente uno compite por precios, esto es lo que termina pasando. Bueno, esto no es una novedad para San Martín, para los que hemos trabajado allá lo conocemos a la perfección, sabemos que la asociatividad es un problema, pero me ha llamado mucho la atención que en México también sea un problema, y no es un problema menor, es un problema bastante grande. También tenemos una gran carencia de trabajo a nivel de cámara, de asociación, existen, probablemente en ese sentido sí esté un poco más experimentada la situación, es decir, hay cámaras, hay espacios de negociación, hay espacios, pero la situación es que no funcionan. La gente no paga sus cuotas, no están interesados en darle un seguimiento, dejan de asistir.
Y bueno, lo que esto lleva otra vez es a un mínimo trabajo de conjunto y más bien a una competencia totalmente basada en precios que no lleva prácticamente a ningún lado, ¿no? Los programas de Sectur, bueno, pues definitivamente, como les he comentado, requieren una serie de replanteamientos, ¿no? Otras de las debilidades importantes que también están sucediendo es que, y esto es algo que no sucede a nivel del turismo solamente, sino en general del país, yo les hablaba hace un rato de la fuerte polarización social. Bueno, pues esto también se refleja en el esquema del modelo económico que vive el país. El modelo económico que vive el país es un modelo muy economicista, que lo único que ha demostrado, por lo menos en los últimos años, es esta enorme desigualdad social que no hace sino acrecentarse, pero por otro lado, con un grupo enorme, o más bien un grupo muy pequeño, pero con una enorme capacidad económica y que realmente mantiene el control sobre medios de comunicación, sobre medios de producción, sobre las principales empresas del país y por supuesto en el área de la política, que lo que han conseguido es precisamente mantener el statu quo y no hacer ningún esfuerzo por un cambio de modelo en lo que respecta ni a la gestión del país, al aspecto estructural, ni en lo que respecta a la gestión del turismo. Sí hay quien está empujando hoy en día por un cambio de modelo, o no un cambio de modelo, más bien una profundización del modelo actual capitalista a ultranza, y que conste con esto, no quiero decir que esté yo en el otro extremo, pero sí me interesa alertar sobre los riesgos que presenta este trabajo que están haciendo ahora con la privatización del petróleo y demás. México es uno de los países que está yendo en el sentido opuesto a lo que están haciendo otras naciones, ¿no es cierto? El petróleo ahora se quiere poner en manos de la industria transnacional y bueno, independientemente de lo que uno pueda pensar emocionalmente, lo que sí lleva esto a pensar es simplemente que hay una profundización en el modelo de lo que se está realizando, ¿no es cierto?, en el modelo económico que rige al país. Por supuesto, esto ha generado que haya una ausencia de debate e investigación en turismo, hay una asociación de investigación en turismo, hay un centro de investigación, una red nacional de investigadores en turismo que realmente no tiene mayor funcionalidad en este momento. O, así que bueno, es parte también de las situaciones que están pasando dentro de este esquema. Y bueno, el no haber debate e investigación en turismo nos lleva a esto, ¿no? Simplemente a tomar modelos, repetirlos, copiarlos sin ningún debate, ni tampoco una adaptación al esfuerzo que se hace en cada uno de los espacios. Por supuesto, relacionado con lo anterior, no hay centros de formación con una mirada crítica, ¿no? Eh, la mayor parte de escuelas, así como pasa en América Latina o en algunos países de América Latina, lo que forman son más bien técnicos en turismo, a pesar de que tengan licenciaturas y de que tengan formaciones, pero forman técnicos en turismo, es decir, que conocen la operación, que entienden cómo debe funcionar, pero que desconocen o no tienen una mirada que les permita observar al fenómeno turístico desde afuera, ¿no es cierto? Desde la panorámica de entender qué es lo que está pasando con el turismo en espacios de debate, de crítica, en entender cómo el turismo está afectando o tiene impactos como lo sabemos, pero sin hacer una búsqueda mayor de qué es lo que se podría hacer para paliar esos impactos, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que es muy, muy fuerte. Hay reconocidos 3 o 4 centros de investigación, pero la mayor parte de ellos están mucho más relacionados con el seguimiento al mismo modelo de trabajo, y solamente unos cuantos están dedicados a hacer una mirada mucho más profunda y crítica de lo que está sucediendo.
En el país existen solamente 4 observatorios turísticos. Yo creo que es muy poco para un país que tiene 32 estados y que además tiene un fondeo enorme a nivel de lo que genera la economía para el turismo. No es posible que se estén tomando decisiones todavía dentro del país basadas en una serie de ilusiones del turismo como herramienta o no para mejorar la situación de la pobreza o la situación de la desigualdad. No existe data que se esté obteniendo en el día a día. Sí hay, como en el caso del Perú, como en el caso de muchos otros países, reportes que generan los hoteles, pero como ya lo habíamos también visto ayer, esto es un reporteo que finalmente no genera mayores aprendizajes, ¿no es cierto? Es una data numérica, es una data cuantitativa, pero que no profundiza sobre algunos de los efectos adicionales que están sucediendo. Eh, esto realmente es preocupante para muchos, ha sido preocupante para muchos, y bueno, recientemente en este último año ha aparecido lo que para algunos de nosotros podríamos tratar de entender como una luz, ¿no es cierto?, en el camino, y en, que se relaciona con precisamente las nuevas demandas que está haciendo la Secretaría de Turismo, de investigación y de trabajo relacionado con la materia, a la luz de precisamente todo lo que les he venido contando tanto hoy como ayer, ¿no es cierto? A raíz de la pérdida de competitividad y de la pérdida de espacios a nivel internacional, México se está comenzando a preocupar y decir, bueno, tal vez hay algo que no estemos haciendo bien y tal vez hay algo que deberíamos tratar de compensar o tratar de mejorar. En días anteriores, como les decía, el gobierno desde el año anterior han hecho un fideicomiso trabajado por la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta es una alianza que en lo personal me parece idónea, muy útil, necesaria. Obviamente se tardaron mucho tiempo en poder hacerla, pero me parece que sí es una alianza que realmente puede traer o podría traer muchas ventajas y beneficios si es que en realidad se trabajara de la manera más apropiada. ¿Cómo está funcionando hasta ahora? Bueno, muchos tenemos una serie de dudas muy grandes porque pues vemos también que hay una serie de problemas y de cosas que no se están resolviendo en el país. Eh, pero les voy a contar por ahora cómo es que, de dónde vienen estas demandas, cuál es la idea, qué es lo que se pretende hacer con esto, ¿no? Como les comentaba, se ha generado entre Sectur y CONACYT un fideicomiso que se llama Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo. Miren, por lo menos pareciera que aquí hay un interés mucho más fuerte por ver qué es lo que está pasando a nivel tecnológico y por hacer una investigación de mayor profundidad. Yo espero que no le pase a estas investigaciones lo que ya Liv les contará que pasa con algunas otras, como las que se realizan por allá, por aquellos lares. Este fideicomiso lo que hace es un concurso anual en el que se seleccionan postores para resolver una serie de demandas que ellos presentan. Es decir, hay un grupo de trabajo dentro de la Sectur que decide una serie de demandas de investigación y de trabajos que se necesitan a nivel nacional. Entonces las manda como una convocatoria, estas personas, quienes están interesados, responden y comienzan a hacerse las investigaciones, ¿no? Yo he puesto entre paréntesis que es un concurso anual politizado, porque la poca información con la que cuento, esta no es una información oficial, ni hay data que me permita comprobarlo, pero sí de algunas entrevistas que he realizado con personas que trabajan aquí, bueno, es muy politizado en el sentido de que muchas veces los concursos están previamente trabajados o se hacen los términos de referencia a partir de ideas que han trabajado una serie de empresas o investigadores. Hay algunas investigaciones muy interesantes
y hay otras que simplemente, como se lo voy a mostrar en un ratito, no han logrado salir a la luz. Y si no han logrado salir a la luz es porque no han cumplido con lo que se les pedía y porque probablemente sus equipos no estaban tan completos, ¿no? Esto definitivamente, una de las características de estos fondos es que requiere que existan grupos de trabajo formalizados, de preferencia que se hagan en conjunto con una universidad. Es decir, yo como Samuel Morales no puedo aplicar a uno de estos fondos, necesito hacerlo sea a través de un centro de investigación de una universidad, sea a través de una empresa que yo tengo, que está debidamente registrada, que está normada, eh, pero muy probablemente entrar como una empresa particular sea todavía un poco más complejo porque ellos piden una serie de fianzas que son de alrededor del 10% del total del presupuesto del proyecto. En algunos casos son fianzas bastante altas y definitivamente que eso limita, digamos, o sea, el hecho de existir fianzas limita, sí, pero también limita el hecho de que uno no tenga un trabajo en conjunto con una universidad. Pues por ese lado me parece que eso es interesante, que están haciendo un trabajo de búsqueda, de relacionamiento de la academia con el sector privado, y exigiendo que que los postores que se presenten, de preferencia lo hagan en conjunto con una universidad. Cuando se hacen en conjunto con universidad, es muy interesante ver que uno puede presentar el proyecto y agregar, por ejemplo, este proyecto financiará a 2 estudiantes del doctorado, a 5 estudiantes de maestría, a 10 estudiantes de licenciatura y demás, y el proyecto aprueba todo ese fondeo y hay una parte que va directamente para estos estudiantes, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es algo interesante a nivel de un modelo de cómo se viene trabajando. Eh, Estos concursos también se hacen en 2 áreas, en un área de investigación científica aplicada y la otra en área de investigación innovación y desarrollo tecnológico. La investigación científica aplicada tiene más que ver con modelos de estudio, tiene que ver con proyectos que buscan determinar una metodología. Ahora les voy a mostrar que buscan aplicar, digamos, científicamente conocimientos a casos, ¿no? Y en el caso de la innovación y desarrollo tecnológico hay también algo muy interesante y esto tiene que ver con ya el manejo sobre Internet, tanto de situaciones de calidad, situaciones que también les voy a presentar un poquito más adelante. Finalmente, estos proyectos van hasta un máximo de 2 años de ejecución y el total del fondeo para todos estos proyectos que se presentaron durante este año es de aproximadamente 1 millón de euros. Son algo así como 16 millones de pesos. Es una cantidad bastante grande, bastante interesante para hacer proyectos. Probablemente no suficiente para la naturaleza del turismo en el país y para el tamaño de lo que representa el turismo, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta que son 23 millones de visitantes, realmente más el turismo interno, que estábamos hablando del orden de 160 millones, la verdad es que esta cantidad es muy limitada y va a permitir hacer 5 o 6 investigaciones que probablemente vayan a llegar solamente hasta ahí, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido las demandas que se presentaron para este concurso de 2013? Son 8. Ahora se los presento y se los explico un poquito. Análisis sobre los egresados de turismo. Lo que quieren hacer es generar una metodología que permita evaluar a todos los que salen como licenciados en turismo o de las carreras de turismo y generar una especie de perfil inicial, diagnóstico, que permita saber cómo están saliendo estos estudiantes y cuáles son los perfiles que se están obteniendo a nivel de todo el país, ¿no? Me parece que es algo interesante como idea de metodología y de evaluación. En lo personal creo que hay algo que falla ahí, y es que más que generar una metodología de evaluación para todos, lo que se debería estar trabajando hoy en día
es la especialización de acuerdo con áreas para el tema del turismo, ¿no es cierto? Ya no nos podemos quedar solamente con áreas de planeación y con áreas operativas, eh, hay que hablar de temas de mercadeo, hay que hablar de temas de gestión social, hay que hablar de temas de responsabilidad, y eso es probablemente algo que se debería estar trabajando a nivel de las currículas. Una segunda demanda tiene que ver con contenidos para un diplomado sobre el turismo funcional del sector. Creo que eso también es muy importante, lo vamos a ver el día de mañana, si no es que ya vimos algunas cosas de estas, pero en la presentación que hicimos sobre cómo se construye el producto turístico, cómo se construye el entramado turístico, insistimos en el hecho de que la información tiene que circular. Entonces, imagínense ustedes que la Secretaría de Turismo hoy en día se está dando cuenta que los funcionarios del sector no comparten la información, no comparten la misma información. ¿Qué significa esto? Bueno, pues entonces que hay que generar un desarrollo de contenidos o hay que generar un diplomado sobre el turismo a los funcionarios del sector, ¿no? Esto de algún modo es algo parecido a lo que estamos haciendo hoy, pero en muy grande escala. Esto se quiere hacer para todo el país, es decir, se genera un desarrollo de contenidos y a partir de ese contenidos, de estos contenidos, discúlpenme, se genera entonces una serie de capacitaciones para todos los funcionarios del sector. A mí me hubiera encantado entrar en esto, finalmente las situaciones no se consiguieron, pero hubiera sido algo muy, muy interesante, ¿no? Después viene el diagnóstico sobre segmentos de bajos ingresos. Esto tiene mucho que ver con lo que llamamos ahora el turismo social. Se pide una investigación para 3 ciudades del país, para Monterrey, para Guadalajara y para la Ciudad de México, en áreas de sectores bajos, para ver qué productos se les podría ofertar a este mercado, a este grupo social, ¿no? También es una investigación muy interesante, probablemente bastante exigente o de mucha exigencia, pero bastante rica en el trabajo que se podría hacer para ofrecer una serie de productos que tienen que ver con situaciones de patrimonio, que podrían tener que ver con situaciones de educación, que podrían tener que ver con cómo apoyar el desarrollo educativo, cultural de estos segmentos de bajos ingresos. Yo espero que la propuesta no tenga que ver con llevarlos al fútbol o llevarlos a cualquier cosa relacionada con o no relacionada con ningún cambio social de impacto. Otra de las demandas tiene que ver con la memoria del sector turístico. Aquí, bueno, me parece que interesante, pero no sé si hay mucho al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el turismo desde el año 74 hasta el 2014 en México? Y hacer una especie de recuento para que se tenga un historial. La segunda parte de las demandas, un diagnóstico del marco jurídico relacionado con la apertura y operación de empresas turísticas, es decir, hacer un diagnóstico de qué tan fácil o qué tan difícil es abrir una empresa relacionada con turismo y su operación. Esto me parece que es definitivamente uno de los elementos neurálgicos y necesarios para el país. Estamos en un país lleno de burocracia, en donde levantar y abrir un negocio es de lo más complicado. Hay igual que en el Perú, hay una grandísima cantidad de informalidad que no se está haciendo nada al respecto y que realmente está afectando, no sé si la palabra es afectando, pero finalmente está impactando sobre la forma en que trabajan otras empresas de turismo. ¿Qué es lo que se debe hacer con el tema de la informalidad? Bueno, hay muchas maneras de abordarlo, no es este el planteamiento, no es esta la charla en la que lo vamos a hacer, pero definitivamente es algo en lo que se tiene que buscar una solución, porque bueno, al final muchos de los que trabajamos en turismo sabemos que la informalidad no es debida únicamente a un asunto de, de, de no querer hacerlo, sino a un asunto de que hay mucha complejidad para llevar a cabo la apertura de un negocio. Entonces, un diagnóstico de este tipo debe ser interesante y ojalá haya una serie de acciones que permitan hacerlo mucho más rápido, ¿no? Existe también un diagnóstico de los mecanismos, se quiere estudiar
cómo se reciben las quejas a nivel del gobierno y hacer una plataforma tecnológica para atenderlas. Cómo se reciben las quejas, cómo se atienden y cómo se les da seguimiento. Esto me parece también algo súper importante porque hoy en día hay muchas quejas, hay gente que quiere ser atendida y pregúntense ustedes, miren el caso de IPerú, en el caso, ellos reciben muchas quejas, el problema es que no se sistematizan y al no sistematizarse no se pasan a quienes las originaron, a quienes las causaron y finalmente esto no permite que exista ese trabajo de revolvencia, de recirculación de información para que ellos puedan mejorar lo que están haciendo. Así que esta también es un tema interesante. Otro de los trabajos que se están haciendo es una metodología que permita definir, esto a mí en lo personal me pareció muy complicado, lo estuvimos tratando de trabajar con unos amigos, pero es algo bastante complejo. Lo que el gobierno quiere es una metodología que permita definir cuál es la vocación de este destino, es decir, yo llego a Chasuta, aplico mi metodología y dentro de mi análisis entonces digo, bueno, entonces Chasuta, como produce cerámica y produce esta serie de cosas, entonces debe estar dedicado al turismo cultural para señores de más de 60 años, etcétera, etcétera. Entonces, nos ha parecido que es algo muy complicado de hacer, porque sobre todo la intención de esto es que se haga un planteamiento desde lo teórico, pero que después se baje una plataforma tecnológica. Entonces, las municipalidades tendrían que llenar una serie de datos y a partir de esa serie de datos les va a salir como resultado que ellos son buenos para tal o cual cosa. Nos ha parecido muy complicado hacer algo por el estilo y creemos que el trabajo debería de ser todavía un poquito más profundo. Sin embargo, bueno, es algo sobre lo que se está trabajando. Ellos quieren amarrar ahí todo el tema de que una vez que se ha definido la vocación de un sitio, se define el fondeo que se le va a dedicar. Entonces, es una búsqueda muy compleja y no sé si necesariamente la más adecuada. Y después en las demandas hay una octava cláusula en donde se abre a cualquier otro proyecto estratégico. Tú presentas un proyecto estratégico y dices, a mí me interesa trabajar sobre esto y también podrías recibir algún tipo de fondeo. Esas son las demandas. Hasta aquí es lo que se ha presentado, lo que ellos exigen. Estamos por conocer durante estos días quién fue quien presentó, quién hizo alguna propuesta, después a principios del año las van a evaluar y después vendrá un resultado, se les asignará presupuesto, se trabajarán. Entonces, son trabajos de largo aliento, ¿no es cierto? Pero definitivamente, bueno, a muchos nos parece que esto es por lo menos una búsqueda de incorporar el tema de la investigación al turismo y me parece que esto podría ser un paso interesante. Hasta ahorita se han realizado algunos estudios. Miren, por ejemplo, algunos de los estudios que ya se tienen es relacionado con mejores prácticas, son los que están en la parte superior. Mejores prácticas y clasificación hotelera, evaluación del desempeño en destinos turísticos. Todos estos se pueden acceder en la dirección que les estoy poniendo aquí abajo. Dice más info, etcétera, etcétera, CESTUR. Ahí están estos 4 estudios, se pueden bajar, se pueden leer, vale la pena darles una revisada. Miren, ya había un trabajo previo, ¿no es cierto?, de alineación de los programas de estudio y las necesidades laborales. Está también una metodología que buscaba ver cómo se asignan los recursos para promover a los estados, porque, como les mencionaba, los estados tienen su propia Secretaría de Turismo, pero además tienen un área que puede hacer un trabajo con el gobierno federal para que reciban más recursos del gobierno federal que se dediquen a la promoción de estos estados, ¿no? Y bueno, temas de evaluación del desempeño de destinos turísticos, mejores prácticas. Pero sí, en el de mejores prácticas está metido un poco el tema de la sostenibilidad y el tema verde, pero no es el aspecto principal. Los que están en elaboración, miren qué interesante, estudios sobre las empresas comunitarias. Aquí van a salir muchos detalles y muchas realidades de cómo está funcionando esto. Más sobre el tema de sustentabilidad en la industria hotelera, el tema de la certificación, cambio climático, cómo generar una estructura de mercado para el mercado nacional, para el turismo nacional, cómo hacer más observatorios. Y si ustedes ven,
Finalmente estas búsquedas tratan de responder a las realidades que les planteé un poco antes. El asunto es que, bueno, es solamente el paso, digamos que ya es el paso y es un paso interesante, pero todavía es un paso que está bastante lejos de la aplicación, ¿no es cierto? Estos estudios ni siquiera están terminados, todavía están en elaboración y son estudios que se hicieron, que se comenzaron a hacer el año pasado o incluso en algunos casos son anteriores. Así que bueno, estos son los estudios que están pendientes. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la conclusión que tenemos para esta porción? Está clarísimo que el turismo en México, al igual que el resto del país, que el resto de otros países en América Latina, están enfrentando muy serios problemas de competitividad internacional y hay que afrontarlos ya, urgentemente, porque en verdad que en la medida que el tiempo pasa y no hacemos nada, perdemos cada vez un poco más de competitividad. En segunda instancia, que sí hay un fuerte proceso de revisión y cuestionamiento sobre la actividad y lo que va a pasar después. Y esto incluye a los programas de sector, ¿no es cierto? Todos los que les contaba de los pueblos mágicos, del asunto de playa, el asunto de México Norte, de la Ruta Maya, están pasando por una serie de cuestionamientos y de revisiones que esperemos que lleven algo interesante. El problema es que es muy probable que estos procesos de revisión no se deban únicamente, más bien se deban solamente al cambio de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, llegó el gobierno nuevo en 2012, todo lo que se hizo antes está mal, hay que entrar con algo nuevo, entonces hay que rearmar todo este asunto. Algunos creemos que esto puede estar pasando, pero también somos optimistas en el sentido de que ya no solamente hay un grupo de gente que está siguiendo este statu quo, sino que también viene una serie de cuestionamientos por parte de algunas otras personas y que ojalá y esto impulse o ayude a impulsar una cantidad más grande de estudios. Eh, Como les comentaba, hay, a pesar de todas las quejas aquí vertidas, un creciente interés por la investigación en la materia y, bueno, algunas ideas útiles como punto de partida, ¿no? Esto es en lo que corresponde a la presentación del caso de México. Eh, a mí en lo personal me interesaba muchísimo dárselos a conocer y presentárselos porque eh, aquí estoy yo de regreso, me parece interesante presentárselos porque también es una muestra de qué es lo que se está haciendo a nivel del trabajo de investigación o cuáles son las búsquedas que hay a nivel de trabajo de investigación. Probablemente algunas sean útiles como para reconsiderarlas o considerarlas dentro de las estrategias que ustedes están manejando. Eh, Así que bueno, esa era la intención, presentárselos. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, vamos a abrir en estos momentos el micrófono para que tratemos de charlar un poquito y ahora sí me conecto yo en directo ahí junto con Liv. Adelante.